Capítulo 61. Izanagi. Si fueran del mismo tamaño o si la diferencia de fuerza entre ellos fuera como el cielo y la tierra, ya habría hecho pedazos al actual Uchiha Yue. Pero, desafortunadamente para el sabio serpiente. El choque. En el momento en que Yue apareció junto a una de las cabezas del sabio serpiente blanca, chakra rojo oscuro brotó de su puño. Un golpe y otra explosión ensordecedora. Sin embargo, esta vez el sabio serpiente estaba listo y logró concentrar una enorme cantidad de energía natural para protegerse. Por lo tanto, aunque el rugido fue fuerte, la cabeza no se hizo añicos como la primera. El cráneo se agrietó, salpicando la masa cerebral, pero la cabeza permaneció sobre el cuello. Ella quedó colgando de inmediato, inerte. ¡Qué fastidio! G. Uchiha Yue, al ver esto, le estrechó la mano con naturalidad. Si no fuera por su nueva capacidad para absorber energía cinética, el retroceso de un golpe así habría sido suficiente para hacer que los músculos de su brazo se acalambraran insoportablemente. Vale la pena admitir que la salvia serpiente blanca era ridículamente fuerte en esta forma. Quizá incluso podría intercambiar un par de golpes con el Jinchuriki del 10 colas. Aunque eso habría sido todo. SHHH, Uchiha Yue. El cuerpo de la enorme serpiente se retorcía, pero el sabio serpiente blanco se estaba recuperando poco a poco. No esperaba que este joven, que, a juzgar por su percepción, ni siquiera estaba cerca de su combate, resultara ser un problema tan grande, arrancándole la cabeza al principio de la pelea. Sin embargo, en cuanto la poderosa fuerza recorrió su cuerpo, ambas cabezas colgando se curaron rápidamente, recuperándose en cuestión de segundos. HHH. Uchiha Yue exhaló profundamente. Sus ojos escarlata se volvieron aún más fríos, y un poder hirviente recorrió su cuerpo. El esqueleto y la carne de chakra puro comenzaron a entrelazarse a su alrededor, y en un abrir y cerrar de ojos, apareció un gigante azul fantasmal como una montaña en este reino de silencio absoluto. En la oscuridad total, donde incluso la luz misma se había apagado, la serpiente sabia no podía fiarse de su vista. Solo podía percibir vagamente la presencia de Yue. Y sin embargo entendía lo que tenía delante. Susanó otra vez. Las 8 cabezas abrieron la boca, y una energía aterradora se condensó en ellas, suprimiendo brevemente la oscuridad muerta del lugar. En el instante siguiente, una luz pálida como la muerte destelló, golpeando al gigante azul. Pero el sabio se horrorizó al descubrir que su ataque de energía solo le había causado arañazos, que se curaron de inmediato. No es suficiente, sigue sin ser suficiente. Sintiendo la colosal energía llenándole, Uchiha Yue levantó la mano y una enorme espada hecha de chakra se materializó en ella. Se lanzó hacia adelante, y su hoja dejó fácilmente profundas laceraciones en el cuerpo del sabio, resumando sangre escarlata. Sin embargo, mientras aún estaba en el aire, esa sangre caliente ya se estaba convirtiendo en sangre fría y muerta. No, se está haciendo más fuerte. Está absorbiendo mi energía, haciéndole más poderoso. Cualquier ataque que haga que no le mate solo le alimenta. Cuanto más duraba la batalla, más impactado e incluso aterrorizado se sentía el sabio serpiente blanca. Solo había pasado 1 minuto y medio desde el inicio de la pelea, y aún no podía derrotar a Uchiha Yue. Incluso sabiendo de sus poderes, el encuentro en sí le dejó asombrado. No puedes retrasar. Se necesita un golpe fatal. Tras tomar una decisión, el sabio serpiente blanca comenzó a acumular poder. Después de que Yue le cortara 2 cabezas más, el hombre, que tenía poca experiencia en combate y dependía de la fuerza bruta, cometió un error. Una oportunidad. Captando las fluctuaciones del chakra de Yue, el sabio serpiente se lanzó hacia adelante. Su enorme cuerpo se enroscó alrededor de Susanoo, contrayéndose y pulsando con una fuerza insana. Aparecieron grietas en la armadura azul del gigante. Todo el poder acumulado del sabio se desbordó y explotó de forma loca. Todas sus reservas se consumieron en este ataque, y por un breve momento, su fuerza alcanzó su punto máximo. Por supuesto, esto también ocurrió porque a Uchiha Yue no le importaba nada su Susanoo. Si se derrumba, déjalo. Creará uno nuevo, porque toda la energía tras la destrucción será absorbida por él. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, el Susanoo se desmoronó, revelando la figura que estaba dentro. Antes de que Yue pudiera moverse, uno de los cuellos, desnudado de su cabeza, se lanzó hacia adelante. El tocón pulsó, expandiéndose y convirtiéndose en una especie de pipa de carne con bordes dentados. La boca abierta tragó el torso desintegrado de Susanoo junto con su amo. SHHH, muere, Uchiha Yue. Te voy a devorar por completo. Incontables ojos brillaron dentro de esta trampa de carne.
Una luz cegadora iluminaba la oscuridad, y aunque Uchiha Yoe la consumía continuamente, la principal amenaza era el chakra frenético y altamente condensado de Senjutsu que el sabio serpiente vertió en ese espacio. Este chakra, afilado como cuchillas, desgarraba violentamente el cuerpo de Uchiha Yoe. En cuanto su flujo superó el límite de absorción, su carne comenzó a desgarrarse y a romperse. Aquí está, el poder de Dios. Pensó la serpiente blanca sabio, exultando de un deleite loco. Y ahora este increíble poder será mío. Jejeje. SHHH. Me convertiré en un dios. Al ver esto, estalló en carcajadas, pero al mismo tiempo, su ataque se volvió aún más cauteloso. Desgarrando la carne de Yue, intentó no dañar los propios ojos que le otorgaban divinidad. Se lo jugó todo y, como resultó, por buenas razones. Esos ojos eran realmente los ojos de un dios Mangekyō Sharingan, superando incluso al Rinnegan. Este Uchiha, que recientemente había sido un simple mortal, había alcanzado el nivel en el que podía darle una breve pelea en su forma actual en poco más de 20 días bajo la influencia de esos ojos. Si no hubiera ido a fusionarse con todas las serpientes de la cueva Ryuchi y atacado ahora, pronto habría sido más débil que un perro de camino delante de este joven. Pensar que Uchiha Yoe había alcanzado tal nivel en menos de un mes. Y aun con este monstruo, solo podía derrotarlo quemando su propia fuerza vital. De verdad, estos ojos tienen un potencial de crecimiento ilimitado. Después de tomar posesión de ellos, sin duda devorará todo el mundo ninja y se convertirá en un verdadero ser supremo. Sí, no se equivocaba. No me equivoqué. Jejeje. Finalmente, un segundo después, la carne y el cerebro de Uchiha Yoe quedaron completamente destruidos. Solo quedaban dos Sharingans escarlata flotando dentro del cuerpo del sabio. Inmediatamente intentó canalizar su carne para fusionarse con esos ojos y ocupar el lugar de Yue, pero al momento siguiente ocurrió algo impensable. Como si nunca hubiera desaparecido, como si hubiera estado allí desde el principio, la silueta de Uchiha Yoe se materializó de nuevo dentro de él y explotó instantáneamente con el poder de Susanoo. El cuerpo del sabio serpiente blanca se hinchó, y las afiladas hojas del chakra atravesaron su carne desde dentro. ¡Wosh! Aplauden. Esta parte de su cuerpo estaba hecha trizas, esparciendo pedazos de carne y sangre. Un grito desgarrador y agonizante resonó. El sabio serpiente blanca se lanzó hacia atrás, retorciéndose frenéticamente, y una de sus cabezas restantes apenas esquivó la espada que Yoe lanzó tras él. Izanagi. Capítulo 62. El sabio de la serpiente blanca. Uchiha Yoe, ¿qué has hecho? Izanagi, ¿usaste Izanagi, Uchiha Yoe? Un rugido loco recorrió la dimensión muerta, haciendo temblar el propio espacio. ¿Entiendes lo que has hecho? Mis ojos. Mis ojos divinos. Ark. El grito furioso quedó ahogado en el silencio. El sabio de la serpiente blanca parecía haber dejado de sentir su propio cuerpo torturado. Todos sus pensamientos estaban consumidos por una sola cosa: la pérdida de esos ojos invencibles. La ira, hasta entonces desconocida, primitiva, se apoderó de él. Por supuesto, conocía la técnica prohibida Izanagi y el precio por usarla, pero consideraba ese conocimiento insignificante. El sabio estaba seguro de que, antes del despertar de los ojos omnipotentes, Uchiha Yoe era una persona común. Solo unos pocos poseían tales técnicas en el clan Uchiha, y la mayoría ni siquiera había oído hablar de ellas. ¿Cómo podía un simple mortal comprender el misterio de Izanagi? Pero ahora este maldito Uchiha, por salvar su propia piel, había extinguido personalmente uno de los ojos divinos. ¡Qué blasfemia! ¡Qué estupidez ciega! El sabio de la serpiente blanca lo arriesgó todo, su propia vida, el futuro de su familia, solo para hacerse con este tesoro. Y ahora. Uchiha Yoe. Maldito. ¿Qué has hecho? Al pensarlo, los ojos del sabio se volvieron inyectados en sangre. Se volvió loco. Solo el cielo sabía con qué desesperada esmero luchaba la batalla, evitando cualquier ataque físico que pudiera dañar sus preciosos ojos. Era muy consciente de que los ataques de energía de Uchiha Yoe eran comida que solo le hacía más fuerte. Entonces, ¿por qué después de tragarse al enemigo, seguía usando la energía para disolver su carne? Porque era la única forma de causar el mínimo daño posible a los ojos superiores y divinos. De lo contrario, se habría destrozado el cuerpo con un solo golpe de cola hace tiempo. En 2 minutos de combate, el sabio había aprendido que Uchiha Yoe también era capaz de absorber energía cinética, pero esa habilidad no era nada comparada con cómo absorbía energía pura.
Y ahora esta criatura, por el bien de la supervivencia, sacrificó uno de los ojos que se suponía debían elevarle, al sabio, a la cima del mundo. Es imperdonable. ¿Cómo te atreves, Uchiha Yue, a sacrificar tu poder divino por tu vida insignificante? Pero cuando el sabio de la serpiente blanca estaba a punto de desatar toda su rabia sobre Yue, un pensamiento escalofriante le golpeó. Si nadie está dispuesto a sacrificar el poder divino por sobrevivir, entonces. Todavía queda un ojo. ¿Y si él también se queda ciego? Entonces todo lo que ha hecho no tendrá sentido. La muerte de las serpientes, la fusión con la cueva Ryuchi, todo en vano. Destruyó su hogar él solo, no ganó nada e incluso arriesgó su propia vida. ¿De verdad sería el último tonto? Una oleada de desesperación e impotencia abrumó al sabio. Si tan solo supiera que Uchiha Yue es dueño de Izanagi. Pero no había si. Si Yue tuviera un Sharingan normal, habría considerado esta posibilidad. Pero era un hombre sencillo. ¿Por qué un hombre común iba a saber de las técnicas secretas del clan que él no podía usar de todos modos? A través de la neblina carmesí de la rabia, el sabio captó algo extraño. Después de que el ojo de Uchiha Yue quedara ciego, su territorio debería haberse debilitado o disminuido, pero no notó ningún cambio. Y entonces recordó. Su suposición de larga data, que estos ojos son capaces de convertir cualquier energía en poder dojutsu. De verdad, así que de eso se trata. El sabio de la serpiente blanca soltó un suspiro ahogado. Parte de la tensión se disipó. Tenía mucho miedo de que el ojo se desvaneciera para siempre, y entonces todos sus sacrificios perdieran su sentido. No, no realmente. Si logra matar a Uchiha Yue, aunque haya sacrificado toda la cueva Ryuchi, al menos seguirá vivo. En cualquier caso, no es una pérdida total. Si permitía que Uchiha Yue siguiera ganando fuerza, el mundo entero estaría amenazado. Solo un poco más, ¿verdad? Uchiha Yue miró al sabio con expresión vacía, sin prestar atención ni a su rabia ni a su reciente muerte. Incluso esperaba que el sabio de la serpiente blanca se quedara más tiempo. No como Otsutsuki Ishiki. La última pelea con Ishiki fue una humillación total. Incontables muertes sin una sola oportunidad de vengarse. Todo sucedió tan rápido que casi no tuvo tiempo de absorber la energía del oponente. En cuanto se dio cuenta de que no podía matarlo realmente, se retiró de inmediato. Si Yue no hubiera logrado un solo truco al final, no habría conseguido nada. Ahora el sabio de la serpiente blanca entendía cómo conseguir los ojos. Tenemos que matar a Yue otra vez. Cuando vuelva a usar a Izanagi, no le quedará nada. Esta será su hora de muerte. Con este pensamiento, el sabio comenzó a quemarse de nuevo. Casi como Otsutsuki Ishiki, pero no. Tom no tuvo que quemarse para matar a Yue incontables veces, y entonces, al notar que algo iba mal, se retiró inmediatamente. El sabio de la serpiente blanca no pudo hacer esto. Era más fuerte que el actual Uchiha Yue, pero significativamente más débil que Otsutsuki Ishiki. Para Ishiki, aplastar a la entonces Yue fue pan comido. Incluso ahora, cuando Yue se había vuelto un poco más fuerte, un par de puñetazos habrían sido suficientes para que Ishiki le volara la cabeza. No habían pasado ni 10 días desde su pelea. Para matar a Uchiha Yue al menos una vez, el sabio de la serpiente blanca tuvo que quemar su carne, sangre y vida misma, todo para llevar su fuerza a un límite impensable. Y eso por apenas 2 minutos de pelea. Si hubiera durado más, se habría agotado. En el instante siguiente, una llama azul fantasmal envolvió el cuerpo del sabio. Su carne, su sangre, su propia esencia todo se convirtió en combustible para el fuego final y devorador. Solo hubo un gol. Destruir. Izanagi, ¿usaste Izanagi, Uchiha Yue? Un rugido loco recorrió la dimensión muerta, haciendo temblar el propio espacio. ¿Entiendes lo que has hecho? Mis ojos. Mis ojos divinos. Ark. El grito furioso quedó ahogado en el silencio. El sabio de la serpiente blanca parecía haber dejado de sentir su propio cuerpo torturado. Todos sus pensamientos estaban consumidos por una sola cosa: la pérdida de esos ojos invencibles. La ira, hasta entonces desconocida, primitiva, se apoderó de él. Por supuesto, conocía la técnica prohibida Izanagi y el precio por usarla, pero consideraba ese conocimiento insignificante. El sabio estaba seguro de que, antes del despertar de los ojos omnipotentes, Uchiha Yue era una persona común. Solo unos pocos poseían tales técnicas en el clan Uchiha, y la mayoría ni siquiera había oído hablar de ellas. ¿Cómo podía un simple mortal comprender el misterio de Izanagi? Pero ahora este maldito Uchiha, por salvar su propia piel, había extinguido personalmente uno de los ojos divinos. ¡Qué blasfemia! ¡Qué estupidez ciega!
El sabio de la serpiente blanca lo arriesgó todo, su propia vida, el futuro de su familia, solo para hacerse con este tesoro. Y ahora. Uchiha Yue. Maldito. ¿Qué has hecho? Al pensarlo, los ojos del sabio se volvieron inyectados en sangre. Se volvió loco. Solo el cielo sabía con qué desesperada esmero luchaba la batalla, evitando cualquier ataque físico que pudiera dañar sus preciosos ojos. Era muy consciente de que los ataques de energía de Uchiha Yue eran comida que solo le hacía más fuerte. Entonces, ¿por qué después de tragarse al enemigo, seguía usando la energía para disolver su carne? Porque era la única forma de causar el mínimo daño posible a los ojos superiores y divinos. De lo contrario, se habría destrozado el cuerpo con un solo golpe de cola hace tiempo. En 2 minutos de combate, el sabio había aprendido que Uchiha Yue también era capaz de absorber energía cinética, pero esa habilidad no era nada comparada con cómo absorbía energía pura. Y ahora esta criatura, por el bien de la supervivencia, sacrificó uno de los ojos que se suponía debían elevarle, al sabio, a la cima del mundo. Es imperdonable. ¿Cómo te atreves, Uchiha Yue, a sacrificar tu poder divino por tu vida insignificante? Pero cuando el sabio de la serpiente blanca estaba a punto de desatar toda su rabia sobre Yue, un pensamiento escalofriante le golpeó. Si nadie está dispuesto a sacrificar el poder divino por sobrevivir, entonces. Todavía queda un ojo. ¿Y si él también se queda ciego? Entonces todo lo que ha hecho no tendrá sentido. La muerte de las serpientes, la fusión con la cueva Ryuchi, todo en vano. Destruyó su hogar él solo, no ganó nada e incluso arriesgó su propia vida. ¿De verdad sería el último tonto? Una oleada de desesperación e impotencia abrumó al sabio. Si tan solo supiera que Uchiha Yue es dueño de Izanagi. Pero no había si. Si Yue tuviera un Sharingan normal, habría considerado esta posibilidad. Pero era un hombre sencillo. ¿Por qué un hombre común iba a saber de las técnicas secretas del clan que él no podía usar de todos modos? A través de la neblina carmesí de la rabia, el sabio captó algo extraño. Después de que el ojo de Uchiha Yue quedara ciego, su territorio debería haberse debilitado o disminuido, pero no notó ningún cambio. Y entonces recordó. Su suposición de larga data, que estos ojos son capaces de convertir cualquier energía en poder dojutsu. De verdad, así que de eso se trata. El sabio de la serpiente blanca soltó un suspiro ahogado. Parte de la tensión se disipó. Tenía mucho miedo de que el ojo se desvaneciera para siempre, y entonces todos sus sacrificios perdieran su sentido. No, no realmente. Si logra matar a Uchiha Yue, aunque haya sacrificado toda la cueva Ryuchi, al menos seguirá vivo. En cualquier caso, no es una pérdida total. Si permitía que Uchiha Yue siguiera ganando fuerza, el mundo entero estaría amenazado. Solo un poco más, ¿verdad? Uchiha Yue miró al sabio con expresión vacía, sin prestar atención ni a su rabia ni a su reciente muerte. Incluso esperaba que el sabio de la serpiente blanca se quedara más tiempo. No como Otsutsuki Ishiki. La última pelea con Ishiki fue una humillación total. Incontables muertes sin una sola oportunidad de vengarse. Todo sucedió tan rápido que casi no tuvo tiempo de absorber la energía del oponente. En cuanto se dio cuenta de que no podía matarlo realmente, se retiró de inmediato. Si Yue no hubiera logrado un solo truco al final, no habría conseguido nada. Ahora el sabio de la serpiente blanca entendía cómo conseguir los ojos. Tenemos que matar a Yue otra vez. Cuando vuelva a usar a Izanagi, no le quedará nada. Esta será su hora de muerte. Con este pensamiento, el sabio comenzó a quemarse de nuevo. Casi como Otsutsuki Ishiki, pero no. Tom no tuvo que quemarse para matar a Yue incontables veces, y entonces, al notar que algo iba mal, se retiró inmediatamente. El sabio de la serpiente blanca no pudo hacer esto. Era más fuerte que el actual Uchiha Yue, pero significativamente más débil que Otsutsuki Ishiki. Para Ishiki, aplastar a la entonces Yue fue pan comido. Incluso ahora, cuando Yue se había vuelto un poco más fuerte, un par de puñetazos habrían sido suficientes para que Ishiki le volara la cabeza. No habían pasado ni 10 días desde su pelea. Para matar a Uchiha Yue al menos una vez, el sabio de la serpiente blanca tuvo que quemar su carne, sangre y vida misma, todo para llevar su fuerza a un límite impensable. Y eso por apenas 2 minutos de pelea. Si hubiera durado más, se habría agotado. En el instante siguiente, una llama azul fantasmal envolvió el cuerpo del sabio. Su carne, su sangre, su propia esencia todo se convirtió en combustible para el fuego final y devorador. Solo hubo un objetivo. Destruir. Capítulo 63. ¿Cómo es esto posible? Mátalo.
Mata a Uchiha Yue solo una vez más, y él ganará divinidad. Jejeje. En ese momento, su fuerza volvió a superarse a sí misma. Su conciencia estaba quemada, como si le hubieran arrojado al mismo infierno. Parecía que todo su ser se estaba evaporando, y incontables gritos penetrantes zumbaban en su cabeza. Llevando consigo un poder indescriptible, volvió a rodear a Uchiha Yue. Le parecía que todas las serpientes de la cueva Ryuti se agolpaban detrás de él, se enroscaban alrededor de su cuerpo y aullaban en una carrera loca, instándolo a avanzar. Vieja serpiente, te queremos. Mátalo. Ancestro inútil, ¿cuándo desaparecerás? Zumbido ininteligible de maldiciones y gritos de ánimo. Hijos míos, siento vuestra voluntad. ¿Tú también me deseas la victoria? Sí, debo convertirme en un dios. Después de tantos sacrificios, simplemente tengo que... Conviértete en un dios. Me convertiré en un dios. La luz venía. Aquí está, el poder de la familia. Aquí está, el llamado de los descendientes. Crepitar. El Susanoo de Uchiha Yue fue aplastado una vez más. La armadura recién recreada se volvió aún más fuerte, pero ¿cómo podría Yue resistir la lluvia de ataques desesperados y suicidas de la serpiente ermitaño blanca? Al fin y al cabo, era solo un hombre cuya cultivación no duraba más de 20 días. Antes, Uchiha Yue habría sido atacado por una andanada de energía violenta que superaba su límite de absorción. Pero ahora, sabiendo de su habilidad de resurrección, el enorme cuerpo de serpiente golpeó a Yue con una precisión increíble. Tenía la intención de moler su carne hasta convertirla en polvo como una piedra de molino. Pero la fragilidad esperada no llegó a la luz. Su enorme tamaño se desplomó sobre el cuerpo de Yue como un trozo de goma elástica, y por un momento el sabio se dio cuenta de que no podía matarle de un solo golpe. No tenía ni idea de la verdadera fuerza del cuerpo de Uchiha. Con la excepción del primer golpe aturdido, solo había estado luchando con su Susanoo todo este tiempo. La última victoria se logró a costa de pérdidas inimaginables. Quemó todo sin dejar rastro, absorbiendo de forma loca el poder del exterior. De lo contrario, su poder interior por sí solo no habría sido suficiente para derrotar a Yue. Por suerte, estaba en un estado de autoinmolación total, y su poder era inimaginable. Al final, aún así logró matar a Yue. La segunda muerte de los Uchiha casi le cuesta la vida a la serpiente ermitaño blanca. Y todos estos increíbles esfuerzos, todos sus logros, eran solo una patética repetición de lo que Otsutsuki Ishiki había logrado sin esfuerzo. Si no podía quitarle el poder a Yue ahora, incluso después de su muerte definitiva, cuando su condición actual se agotara, solo le quedarían unas pocas docenas de años de vida. O incluso menos. Y así, como esperaba, Uchiha Yue resucitó de nuevo, pero la barrera no desapareció. Ahora, solo tenía que aplastar su carne otra vez, como la última vez, y conseguiría esos ojos divinos. Al pensar en esto, su aura menguante se encendió con renovado vigor. Siguió quemándose a sí mismo, y las décadas de su vida restante se consumieron de la noche a la mañana, dejándole con menos de 10 años. Ahora voy a aplastar tu caparazón de tortuga y obtener poder absoluto. Muere, Uchiha Yue. La serpiente ermitaño blanca rugió, concentrando toda su fuerza en sus cabezas y, como un meteorito, se lanzó hacia adelante, con la intención de destrozar a Susanoo. Sin embargo, el choque. El ariete en llamas chocó contra Susanoo, pero esta vez ocurrió lo inesperado. Numerosas grietas comenzaron a extenderse por la armadura. Pero, perseveró. Por lo que se sabe, este ataque debería haberle destruido al instante. La serpiente ermitaño blanca ya se preparaba para devorar a Uchiha Yue. Sé cómo. ¿Cómo es esto posible? El sabio estaba confundido. Una premonición helada le atrapó. En el siguiente momento, las grietas en la armadura de Yue se apretaron. La mano gigantesca de Susanoo se extendió y se aferró con fuerza a una de las cabezas de la serpiente blanca. Se acabó, vieja serpiente. He absorbido suficiente de tu energía. Habían pasado 2 minutos y medio desde que la serpiente ermitaño blanca entró en el reino del silencio mortal. Uchiha Yue absorbía continuamente su chakra de Senjutsu y una enorme cantidad de energía natural. 2 muertes fueron suficientes. Todo se había acabado para la serpiente ermitaño blanca. ¡No! ¿Cómo podría ser, tú? Ah. Un dolor insoportable atravesó uno de los segmentos de su cuerpo. Yue, que apretaba esa parte, tiró con una fuerza tremenda. Se oyó el sonido de carne desgarrada, y la sangre brotaba. La serpiente ermitaño blanca luchaba frenéticamente. Las 7 cabezas restantes golpeaban furiosamente contra el Susanoo, intentando destrozarlo, pero todo fue en vano.
En ese momento, cuando el sabio, tras haber hecho todo lo posible, no pudo aplastar a Susanoo, su destino quedó decidido. Con crujido. Yue arrancó a la fuerza una de las cabezas y la tiró al suelo con naturalidad. Al tocar el suelo, la cabeza saltó y mordió el tobillo de Susanoo, tras lo cual su fuerza vital fue absorbida al instante. No, no, no puede ser, esto está mal. El cuerpo del sabio se retorcía frenéticamente intentando escapar del agarre de Uchiha Yue, pero ya era demasiado tarde. Después de todo, no es Otsutsuki Ishiki. Si notaba que algo iba mal, podría haber huido al instante. Pero no tenía ese tipo de poder. De hecho, hace un momento, cuando pudo derrotar a Yue con todas sus fuerzas, tuvo una oportunidad de escapar. Pero ahora ha pasado el tiempo. Vete. Sobrevive. Al percibir que algo no iba bien, y lo más importante, al darse cuenta de que el extenso reino del silencio mortal ya había devorado la mayor parte de su cuerpo, la serpiente ermitaño blanca se dio cuenta de que había perdido. Por fin e irrevocablemente. No logró cambiar el destino. No logró nada. Ahora solo quedaba huir. En el siguiente instante, el segmento del cuerpo que Yue sujetaba se separó con un estruendo. La serpiente ermitaño blanca, como una criatura inferior con la mitad del cuerpo arrancada y las entrañas desbordándose, se retorció e intentó arrastrarse para alejarse. Sabía que no le quedaba mucho tiempo, pero tenía que sobrevivir. Tengo que sobrevivir, pase lo que pase. Hubo un punto de inflexión en su mente. Todo su valor desesperado se había evaporado, y estaba frenético de terror, retorciéndose en un intento de escapar. Clan, clan. Se oyó un estrépito de cadenas. De la nada, incontables cadenas de Dios malvado aparecieron en el reino del silencio mortal. Apuñalaron el cuerpo de la serpiente ermitaño blanca, drenando codiciosamente su poder. Derecha. Desde el principio, Uchiha Yue no usó todo su poder. Entonces el sabio aún tendría una oportunidad. Usar apresuradamente las cadenas del dios malvado solo haría que se sintiera impotente antes y se pondría en marcha. Pero ahora. Escapar. Es demasiado tarde. Serpiente ermitaño blanca, ha llegado tu hora. Capítulo 64. Senjuto Virama. Orochimaru, corre. Las palabras lanzadas por la serpiente blanca sabia a la cara de Uchiha Yue ahora se han vuelto en su contra. De verdad, la ironía del destino era despiadada. Incontables cadenas se clavaron en su cuerpo, y la fuerza del sabio comenzó a agotarse rápidamente. Al darse cuenta de esto, luchó con rabia, intentando romper los lazos. Para un ninja común, estas cadenas serían indestructibles, pero para una criatura de su nivel, solo era una molestia. Sin embargo, tras romper las cadenas del dios maldito, el sabio se dio cuenta con horror de que todo era en vano. Las cadenas rotas en su cuerpo se regeneraron instantáneamente y se fusionaron de nuevo con los eslabones externos. Solo había pasado un momento, y la circulación de su poder se había ralentizado casi hasta detenerse. Desesperado, intentó cortar la carne afectada, pero las cadenas del dios maldito crecían demasiado rápido. La velocidad a la que se deshacía de su propio cuerpo no podía igualar la velocidad a la que estaba siendo enredado. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no usó esta fuerza desde el principio? Si hubiera mostrado tal poder desde el principio, no me habría llevado ni 2 minutos, habría huido sin mirar atrás. No estaría atrapado aquí, agotado, dándole una gran parte de mi energía y haciéndolo aún más fuerte. Así que eso es todo. Lo entendía todo. Este era el insidioso plan del despreciable Uchiha Yue. Estaba jugando deliberadamente a la debilidad, esperando el momento perfecto. ¡Qué bastardo eres, Uchiha Yue! Mientras tanto, mientras la batalla entre Uchiha Yue y la serpiente blanca sabia se desarrollaba, la vida estaba en pleno apogeo afuera. Ninjas de varias aldeas ocultas observaban la batalla, tomando notas frenéticamente. Ese es el poder, verdadero poder. Es increíble que monstruos así sigan existiendo en el mundo shinobi. Recuerda todo, pasará a la historia. ¿Qué es esto? Esfera, se está moviendo. Vete. Ah. ¡No! La esfera de silencio mortal, que hasta entonces había estado inmóvil, rodó de repente por el suelo y, como una avalancha, cubrió a los ninjas que observaban desde lejos. Antes de que pudieran reaccionar, la esfera absorbió completamente sus poderes, terminando con sus vidas. El suelo a su alrededor estaba lleno de hoyos, las montañas abiertas, como si este lugar hubiera sido bombardeado por meteoritos miles de veces. Sin embargo, contrariamente a toda lógica, una batalla tan feroz no provocó temblores fuertes.
Solo se oía un retumbo sordo. Esta era la parte del gigantesco cuerpo del sabio, que permanecía fuera de la esfera, golpeando el suelo con agonía. A lo lejos, en la cima de una colina, Orochimaru y Senju Tobirama observaban la batalla de los titanes. ¿Y esta, en tu opinión, es la serpiente blanca Salvia? Preguntó Tobirama incrédulo, mirando a Orochimaru. Sí, el segundo Hokage-sama. No sé por qué de repente adquirió tanto poder, pero su voz y todos los cambios en la cueva Ryuchi, estoy seguro de que es él, asintió Orochimaru, profundamente sorprendido por el poder del gobernante de la cueva. ¿Puede ganar? Pensó Orochimaru. Han pasado más de 2 minutos. Su oponente es un monstruo que se ha convertido en un verdadero desastre para el mundo shinobi, alguien a quien ni siquiera Nagato y su Rinnegan pudieron resistirse. ¿Es realmente capaz la serpiente blanca sabia de derrotarlo? Si es así, entonces, jeje, eso estaría bien. Al menos ya no tendrían que encontrar la manera de defenderse de las habilidades de Uchiha Yue. Lo tengo. Lo tengo todo planeado. Tobirama, que estaba cerca, se quedó paralizado, observando la batalla. Su mirada estaba fija en el enorme cuerpo del sabio, que no encajaba en la esfera del silencio mortal, y en la densa energía natural que podía sentirse incluso a tal distancia. Y entonces se dio cuenta. Sabía cómo bloquear el poder de Uchiha Yue. Y no era la complicada mecánica de la energía natural. Se trata de la energía como tal. En su volumen colosal. Se obsesionó demasiado con encontrar un fuinjutsu elegante para bloquear directamente, perdiendo completamente de vista el principio más simple. No, no lo echó de menos, simplemente se quedó atascado con una idea de repente. Dale unos días más para pensarlo, y seguro que llegaría a esta conclusión. Cuando se activaba el Fuinjutsu, era posible verter una enorme cantidad de energía en él, creando una capa protectora de chakra altamente concentrado alrededor de la persona. Su método, en realidad, se reducía a la fuerza bruta. Usando una enorme reserva de energía, uno podía resistir la absorción de Uchiha Yue, acercarse a ese mocoso y luchar contra él. ¿Por qué no se me ocurrió enseguida? Ingenioso en su simplicidad. Tobirama llegó a este pensamiento con fría satisfacción. Las habilidades de Uchiha Yue nunca han sido invencibles. Ya existían técnicas de absorción de chakra en el mundo shinobi. Lo verdaderamente invencible era su potencial de crecimiento, la capacidad de expandir su reino sin fin. Ese era el problema realmente irresoluble. El único problema era que Uchiha Yue aún no tenía tiempo suficiente para desarrollarse. Si le dabas un poco más, Tobirama, aunque hubiera ideado este método, probablemente no podría usarlo. Vamos, Orochimaru. Descubrí cómo. Tobirama estaba a punto de llevarse a Orochimaru para que regresara y perfeccionara el Fuinjutsu para destruir a este monstruo. Sin embargo, antes de que pudiera moverse. Segundo Hokage-sama, esto es grave. Corramos. La esfera de silencio mortal a lo lejos se movió de repente, lanzándose directamente hacia ellos. Al ver esto, Orochimaru se heló de horror, agarró a Tobirama de la mano y salió corriendo. Tras correr una buena distancia, Tobirama empujó abruptamente a Orochimaru lejos de él. El segundo Hokage-sama. Se dio la vuelta. Corre, Orochimaru. Te estoy retrasando. Eres la esperanza de Konoha. Corre. Gritó Tobirama, intentando desesperadamente seguirle el ritmo. Pero ahora mismo, solo era una sombra tenue de sí mismo, invocado por una versión imperfecta de Edo Tensei. No podía seguir el ritmo de su antiguo alumno, y muchas clases de jutsu estaban fuera de su alcance. Al fin y al cabo, creó esta técnica para convertir a los muertos en bombas vivas, no como una herramienta para el combate completo. Una sombra oscura cubrió silenciosamente a Senju Tobirama. Su cuerpo se sacudió varias veces y cayó sin vida al suelo. A lo lejos, Orochimaru, que milagrosamente apareció en el mismo borde de la esfera, se desplomó en el suelo y, como una bestia enloquecida, se arrastró lejos, aferrándose desesperadamente a la vida. Era realmente una visión lamentable. Capítulo 65. Senju Tobirama. Por el bien de la aldea, no puedo morir ahora. El infierno quedó atrás, pero Sueko alcanzó a los fugitivos. El rugido. El rugido de un dragón rompió el silencio. Una gigantesca cabeza de serpiente salió disparada de la barrera del reino del silencio, rompiendo incontables cadenas. Fue una última y desesperada carrera. El monstruo, Izanagi. Con ese grito de desesperación, la última chispa de esperanza de serpiente blanca sabia se hundió en el abismo. Orochimaru se levantó con dificultad, escuchando la voz que se desvanecía en el cielo. Fracaso, incluso el poderoso sabio serpiente blanca había caído, así es, el segundo Esama, su mirada se desvió hacia donde acababa de estar su profesor.
El vacío se extendía delante. La silueta de Senju Tobirama se desvaneció, convirtiéndose en una neblina vacilante, un puñado de partículas temblorosas de luz. Si no fuera por las siluetas vagas que apenas se parecían a una figura humana, Orochimaru nunca habría imaginado que esto era todo lo que quedaba del segundo Hokage. El cuerpo creado por la técnica de la resurrección impura y llevado al límite finalmente falló y se desintegró en polvo. Dentro del reino del silencio, la conciencia de Senju Tobirama se desvanecía en la tierra desde la pura nada. Así que esto es, el verdadero poder de Uchiha Yue, de verdad, monstruoso. Por suerte, Orochimaru podrá invocarme de nuevo. Mientras esté bien, intentó mover el brazo, pero su cuerpo de polvo y descomposición no obedecía. En este mundo sombrío donde la luz casi había desaparecido, Tobirama no se dio cuenta de cómo el propio poder que intentaba activar se había convertido en polvo. Su forma física había desaparecido. ¿De verdad va a volver a las tierras puras? No, no es posible. ¿Por qué sigo aquí? De repente, su campo visual se amplió drásticamente. Lo invisible se hizo evidente. Su cuerpo podía moverse de nuevo, aunque con una dificultad increíble. ¿Qué es esto? A lo lejos, Orochimaru, que estaba a punto de huir, se quedó paralizado. Miró con furia al lugar donde el otro había desaparecido. Algo que se volvió un poco más brillante y claro se elevó lentamente sobre el suelo. Esto es mi alma. El rostro de Senju Tobirama se torció de sorpresa. Por primera vez en su vida, la sintió tan claramente su propia alma. Pero en el siguiente instante, un terror helado le apretó el corazón. En ese estado, sentía que se debilitaba. Increíblemente despacio, levantó su mano fantasmal y vio que se volvía transparente. Esta cosa, también consume almas. El pánico se apoderó de él. Él, Senju Tobirama, no podía morir de verdad. Ahora no. Tenía que regresar para que Orochimaru pudiera convertirse en Hokage y revivir Konoha. Tenía que terminar de desarrollar una técnica de sellado capaz de inmovilizar a Uchiha Yue. Cualquiera podría haber muerto, pero él no. No se atrevió a permitir la destrucción total de cuerpo y alma. El alma del segundo Sama, eso significa, Orochimaru también lo consiguió. La desesperación le atrapó. No podía hacer nada. Ir allí es muerte segura. Por suerte para Tobirama, sus peores temores no se hicieron realidad. Su alma no desapareció al instante, sino que solo empezó a desvanecerse lentamente, atraída por una fuerza desconocida. Estaba regresando a las tierras puras. La fuerza gravitatoria del más allá era más fuerte que el control del reino del silencio. Al menos por ahora. Uchiha Yue aún no había alcanzado el nivel en el que pudiera absorber almas al instante. Tobirama solo pudo agradecer su suerte. Gracias por el hecho de que existe una tierra pura en este mundo, un refugio inquebrantable para las almas. De lo contrario, se habría quedado aquí, disolviéndose lentamente en el poder enemigo. Gracias por el hecho de que Yue, igual que al principio de su viaje, cuando necesitaba matar para absorber la fuerza vital, ahora estaba absorbiendo lentamente la energía del espíritu. De lo contrario, ni siquiera la atracción de las tierras puras sería suficiente. Al ver que el alma del segundo Hokage había desaparecido, Orochimaru se apresuró a alejarse. Debe regresar inmediatamente e intentar invocarlo de nuevo. Si el segundo Sama muere por completo, su sueño de convertirse en Hokage se desmoronará en polvo. Y la serpiente blanca salva estaba rota. Su cuerpo gigantesco yacía inerte en el suelo, incapaz incluso de sufrir sus últimos estertores. El flujo de energía natural que había absorbido con tanta avidez se había secado. Incontables cadenas ataban su carne, drenando los últimos restos de su fuerza. Miró a Uchiha Yue con una expresión que mezclaba impotencia, arrepentimiento y pura desesperación. Solo un poco más. Tan cerca. Su suposición era correcta. Yue estaba convirtiendo otros tipos de energía en el poder de sus ojos. Solo fue necesario matarlo 2 veces en poco tiempo, sin permitirle convertir suficiente energía para Izanagi. Y entonces este par de ojos se convertiría en suyo. Estaba a un paso del triunfo. Pero este paso resultó ser un abismo insalvable. La pérdida de energía ya le estaba volviendo delirante. No podía evaluar la situación con sobriedad y hacer una pregunta sencilla. Si todo fuera tan sencillo, ¿habría permitido Uchiha Yue que le mataran tan fácilmente? ¿Y si su tasa de conversión de energía es en realidad inimaginablemente alta? ¿Quedarse ciego un segundo y volver a ver al siguiente? No, Sage Witesnake ni siquiera se atrevía a pensarlo. Rechazó un futuro tan aterrador y sin esperanza hasta lo más profundo de su alma. Pero la realidad, como suele ocurrir, resultó ser mucho más cruel.
Uchiha Yue podía resucitar indefinidamente. Ya no le importaba la llamada muerte. Quizá al principio se preocupó, pero después de ser asesinado incontables veces por Otsutsuki y Shiki, se dio cuenta de que la muerte no era nada. Serpiente blanca salvia. Eres muy fuerte. Uchiha Yue miró al enemigo derrotado con fría indiferencia y se elevó lentamente hacia el cielo. Susanoo volvió a destellar a su alrededor, y el anillo de concentración de energía previamente destruido se formó de nuevo. El sabio le prestaba un servicio invaluable. Además de su propio poder colosal, extraía una enorme cantidad de energía natural del planeta y se la entregaba toda a Yue. Ahora, incluso sin el anillo, el alcance de su poder era mayor que antes. Y con él, el reino del silencio se expandió dramáticamente de nuevo, absorbiendo por completo los restos del sabio de la serpiente blanca. Orochimaru tuvo suerte de conseguir escapar. Sobrevivir, tengo que sobrevivir. Maldito cuerpo, muévete, muévete. La serpiente blanca sabia rugió en su conciencia menguante. Su voz mental se fue debilitando cada vez más, más desesperanzada, y finalmente hubo un tono de súplica en ella. Capítulo 66. Eternidad decadente. Ahora había desesperación en sus siseos. El cálculo inicial fue impecable. Aunque no consiga derrotar a Uchiha Yue, es una tarea factible para eludirle. Pero los cálculos se desmoronaron ante la realidad. La voluntad de vivir, el instinto desesperado y moribundo le obligaron a impulsar su cuerpo que se endurecía rápidamente, a despertar el poder del corazón primordial. En vano. Por mucho que su voluntad luchara con agonía, el enorme cadáver herido permanecía impasible, tendido como un peso muerto sobre el suelo reseco. La carne, antes flexible y poderosa, empezó a enfriarse. No había lugar para microorganismos en la esfera del silencio muerto, pero el cuerpo de la serpiente ermitaño blanca, desprovisto de vitalidad, se descomponía rápidamente bajo la influencia del propio vacío. Se estaba derritiendo, extendiéndose, convirtiéndose en una montaña informe de carroña fétida. La conciencia de la serpiente ermitaño blanca, desvaneciéndose, seguía aferrada a fragmentos de pensamientos. Sabía que ese resultado era natural al tragarse toda la cueva Ryuti, cavó su propia tumba. Pero en su plan, ese día debía ser un día de triunfo. Se despojaría de esta cáscara mortal, capturaría los ojos de Uchiha y encontraría una nueva vida divina. En cambio, se encontró atrapado en una mazmorra de su propia carne, condenado a hundirse en el olvido con ella. El tiempo perdió su significado. La serpiente gigante estaba perdiendo sus últimos signos de forma, derritiéndose en polvo. La serpiente ermitaño blanca, llena de amargura y arrepentimiento sin límites, murió. Se lo jugaba todo, pensaba en cada paso, pero incluso las intenciones divinas sucumben al destino inexorable. Uchiha Yue, oculto por el anillo de energía, no prestó atención al cadáver muerto. Estaba a punto de volver a estudiar la interferencia espacio-temporal cuando de repente se rió suavemente y bajó la mirada. Una miríada de chispas parpadeantes comenzaron a surgir del cuerpo en desintegración de la serpiente ermitaño blanca. Luces fantasmales. Las almas de las serpientes. Estaba en el mismo corazón de una esfera donde reinaba una oscuridad impenetrable, y en cuanto aparecieron, esas almas comenzaron a derretirse de inmediato, como copos de nieve bajo el sol abrasador. ¿Qué pasa conmigo? Conciencia, aún no ha desaparecido. Pero los cuerpos, el cuerpo ha desaparecido. Por todas las leyes del universo, tenía que ir a las tierras puras. Entonces, ¿qué es? Es una mala señal, este monstruo también devora almas. No, ¿dónde están las tierras puras? Tengo que llegar a las tierras puras, yo, quiero vivir. El alma de la serpiente ermitaño blanca se agitaba de agonía. Sintió un tirón débil pero familiar, sin duda había una manera. Tenía que sobrevivir, aunque fuera un espíritu desmembrado. Pero antes de que pudiera moverse, las almas que flotaban a su alrededor soltaron un grito silencioso y corrieron furiosamente hacia él. ¿Qué necesitas? Vete. Apartaos, don nadie. Su respuesta fue un coro discordante de dolor y rabia. Venganza. Nos prometiste, señor, prometido para siempre. Divinidad prometida. Las serpientes fantasma mordieron su alma, destrozándola violentamente. Ni hablar. No te atreves. Soy tu fuente, tu antepasado. Sin mí, no habría la cueva Riti. Tu sacrificio en mi nombre es este, Soy tu progenitor. Ten piedad, no me comas. No quiero morir. Un grito penetrante y aterrorizado del alma resonó por la esfera y se apagó. El alma de la serpiente ermitaño blanca fue consumida por aquellos a quienes él mismo sacrificó.
Y un momento después, esas almas confundidas y desgarradas desaparecieron por completo en la energía de Uchiha Yue. Si estuvieran en el borde de la esfera, tendrían una oportunidad. Pero estaban demasiado cerca. Yue observó en silencio este acto de retribución kármica sin interferir. Así que es una esfera, también consume almas, concluyó sin emoción. Montem Yoboku. El gran sapo ermitaño abrió lentamente sus pesados párpados y suspiró con tristeza. Las fluctuaciones de la energía natural disminuyeron, pero su secado del mundo no cesó. Se acabó. La serpiente ermitaño blanca, que había puesto en juego todo el poder de la cueva Ryuti, perdió. No había profecía, pero sabía que no podía ganar sin ella. Y sin embargo, ¿no hay milagros? ¿No desafían a veces los más desesperados su destino? ¿No fue Danzo Shimura quien, contra todo pronóstico, logró romper los hilos del destino? ¿Y si él tenía la misma chispa? El gran sapo ermitaño atesoró esta esperanza ilusoria hasta el final. Ahora se ha ido. Peor aún, por su imprudencia, el fin de este mundo llegará mucho antes. Ven a mí. Pronto, un sapo novato apareció frente a él. La serpiente ermitaño blanca ha caído. Ve a la cueva Riti. Recoge lo que queda de su legado de sabiduría. Cuando termines, transmite este conocimiento a la gente. Y convertir la cueva en un lugar para entrenar Senjutsu, susurró con voz ronca. Así será, señor. Informaré al sabio Shijima. El sapo hizo una reverencia, preparándose para marcharse. Y una cosa más. Cuéntame cómo avanza la sistematización de nuestras propias técnicas, Nueva Konoha. El pueblo ha cambiado de ubicación de nuevo, asentándose lejos de las tierras originales. La gran batalla les había pasado desapercibida, dejándoles completamente desprevenidos. Jiraiya, que casi muere por un solo golpe de Tsunade, estuvo atrapado en el hospital durante mucho tiempo. Pronto le acompañó la propia Tsunade, que casi desapareció en la esfera de silencio absoluto. Solo ahora ambos legendarios Sannin han salido finalmente de las habitaciones del hospital. Jiraiya, conviértete en Hokage. Ni hablar, Tsunade. Eres un candidato mucho mejor. No estoy cualificado para este puesto. Mi lugar está en el campo de batalla o en un manantial termal, pero no en esta silla. Estaban sentados en la oficina, decidiendo el destino de un puesto que había estado vacío demasiado tiempo. Ni siquiera había un ninja en funciones en Nueva Konoha mientras dos de los ninjas más fuertes de la aldea estaban al borde de la vida o la muerte, Shikaku Nara y el resto de los Jonin tenían las riendas del poder. Y, por supuesto, los dos consejeros mayores. Tras la muerte de Hiruzen Sarutobi, mostraron una prudencia poco común y se retiraron con las fuerzas principales. Pero como si no, son un activo valioso del pueblo. Su sabiduría, su experiencia. Sus vidas son la clave para preservar la voluntad de fuego. Y no es de eso de lo que se trata, de que las hojas jóvenes se quemen hasta los cimientos, iluminando el camino para quienes les siguen. ¿Por qué deberían los ancianos ir al campo de batalla cuando hay jóvenes shinobi llenos de fuerza que están dispuestos a dar su vida por la aldea? ¿Entiendes siquiera qué es la voluntad de fuego? Capítulo 67. La intervención del sabio. Mientras Tsunade y Jiraiya se cargaban desesperadamente el peso del poder sobre Konoha, los dos consejeros, confiando en la protección de ninjas leales, hacía tiempo que habían abandonado la aldea al primer signo de problemas. Jiraiya-sama, Tsunade-sama, problemas. Ha pasado algo terrible. Anbu irrumpió en la tienda, con la voz quebrada por la emoción y la prisa. ¿Por qué tanto pánico? ¿Qué más ha pasado? Respondió Jiraiya con tristeza. ¿Alguien se atrevió a desafiar a Uchiha Yue otra vez? Habiendo perdido su hombría, Jiraiya no solo perdió una parte de sí mismo, sino también su antigua complacencia. Su temperamento se volvía más fuerte y su mirada se oscurecía. Anbu se estremeció involuntariamente al encontrarse con sus ojos. Sí, Jiraiya-sama. Soltó un shinobi con vacilación, pero con entusiasmo. Un maestro increíble está luchando contra Uchiha Yue. Nunca he visto a nadie más poderoso en mi vida. Quizá derrote a Yue y podamos volver a casa. Jiraiya y Tsunade intercambiaron miradas. La esperanza brilló en sus ojos. El nombre de Uchiha Yue se convirtió en una maldición para ellos, un tema que ambos evitaban cuidadosamente, sin saber cómo abordar este problema. Al principio, Tsunade estaba decidida. Creía que sus palabras despertarían la voluntad de fuego en el corazón de Yue, harían que se diera cuenta de lo que había hecho y del daño que había causado a la aldea. Y entonces, como Uitefan en el pasado, aceptará su destino. Pero tras el primer intento, que casi le cuesta la vida, no quedó rastro de su antigua confianza.
¿Qué demonios es un jutsu verbal si tu oponente ni siquiera te ve o te oye? ¿Cómo llegas a alguien que existe en otra dimensión de poder? Jiraiya tampoco tenía ideas. Tenía un horror casi supersticioso hacia Uchiha Yue. El último encuentro resultó ser un desastre para él. No solo no vio al enemigo, sino que también quedó lisiado. Una cosa es perder una pierna que no le pasa a nadie. Pero perdió lo que le hacía hombre, de hecho, convirtiéndose en la hermana de Tsunade. Una herida así no desapareció sin dejar rastro. Acordaron tácitamente que se encargarían del problema de Yue tras decidir quién sería Hokage. Pero ahora mismo había un guerrero invencible luchando contra él. Si este maestro realmente mata a Uchiha Yue, ya no tendrán que preocuparse por la elección. Puedes enviar la publicación a cualquiera. Tsunade volverá a las mesas de juego y al saque. Y Jiraiya, habiendo convertido en una hermana, ni siquiera sabía qué iba a hacer ahora. Probablemente seguirá buscando al niño de la profecía. Cuéntame más, dijo Tsunade. ¿Qué clase de amo es este? ¿De verdad es tan poderoso? Para que no salga como la última vez, es una esperanza vacía. Anbu contó apresuradamente todo lo que había visto. De su confusa historia, se dieron cuenta de que este amo era monstruosamente enorme, sacudiendo montañas y partiendo la tierra con un solo movimiento. Quedó claro que Yue no estaba siendo combatida por un humano, sino por una bestia invocada. Pero ¿existen criaturas invocadoras tan poderosas en el mundo shinobi? ¿Y por qué no se ha sabido nada de ellos hasta ahora? Por esperanza vacía, Tsunade se refería a los acontecimientos recientes. En cuanto se recuperó, descubrió que algo estaba ocurriendo en el área del silencio absoluto, como si alguna fuerza hubiera desafiado a Uchiha Yue. Según los informes, estaba en una posición perdedora todo el tiempo. La debilitada Tsunade se alteró tanto con esta noticia que volvió a perder el conocimiento. Cuando despertó, la batalla ya había terminado. ¿El resultado? La región del silencio mortal seguía colgando en silencio en su lugar, y el hombre fuerte desconocido, en quien todos habían depositado tales esperanzas, nunca apareció al mundo. Todo era tan borroso e irreal que muchos lo atribuyeron a una alucinación colectiva. Sabio. Exclamó Jiraiya emocionado, dándose una palmada en la rodilla. Este debe ser uno de los grandes sabios. ¿Una serpiente? ¿Es este el gran sabio serpiente de la cueva Ryuchi? Tsunade asintió. Habiendo firmado un contrato con el bosque Shikotsu, ella, por supuesto, conocía la existencia de la cueva Ryuchi. Así de fuertes son, murmuró Jiraiya. Si hay tal poder oculto en la cueva Ryuchi, entonces, y en el monte Myoboku. Recordaba al gran sapo sabio. ¿Quién iba a pensar que un poder tan abrumador estaba oculto tras su senilidad? Los sabios son realmente increíbles. Parece que Uchiha Yue se ha convertido en una amenaza tan seria que incluso ellos decidieron intervenir, dijo Tsunade pensativa. Estudió la historia de las tierras sagradas. En los anales solo se mencionaban a quienes habían firmado un contrato con ellos, pero no había ni un solo registro de la intervención personal de los sabios. El hecho de que Yue obligara a uno de ellos a actuar decía mucho. Desde que el sabio de la cueva Ryuchi se ha unido a la acción, no hay duda de que Uchiha Yue está condenado. Pensar que fue necesaria la intervención de un sabio legendario para derrotar a este monstruo. Pero es aún mejor así. Que esta farsa termine por fin. Al mismo tiempo soltaron un suspiro de alivio. La tensa tensión en sus almas finalmente se aflojó. Dado que el sabio invencible se ha unido a la batalla, ¿qué posibilidades tiene Uchiha Yue de sobrevivir? Después de todo, este es un hombre sabio. ¿Y Uchiha Yue? Sí, reconocieron su increíble y absurdo poder. Ni siquiera necesitaba matarlos. Pero, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que obtuvo este poder? ¿20 días? Ni siquiera un mes. Aunque fuera un dios, ¿cómo podría enfrentarse a una criatura que había vivido miles de años? Sonrisas relajadas aparecieron en sus rostros por primera vez en mucho tiempo. Pero al mismo tiempo. Problemas. Capítulo 68. La caída del sabio, problemas. El sabio, está muerto. El mensajero, una figura sin aliento con una máscara Anbu, trajo noticias que hicieron que los rostros de Jiraiya y Tsunade se convirtieran en piedra. ¿Muerto? La voz de Jiraiya se quebró. Fijó al mensajero con una mirada incrédula. Imposible. Acababan de soltar un suspiro de alivio, decidiendo que la amenaza frente a Uchiha Yue había sido finalmente eliminada, y ahora les decían que ese maestro indestructible había caído. ¿Algún tipo de pesadilla? ¿Qué sabio? Habla con más claridad. Tsunade, a diferencia de él, se mantuvo fríamente tranquila. Aclaró fríamente los detalles, quizás se trataba de otra persona.
Sin embargo, la explicación de Ambu la hizo tambalearse. No había suficiente aire. De hecho, fue derrotado. El ermitaño en el que habían depositado todas sus esperanzas, cuya fuerza parecía absoluta, fue derrotado tan rápido. Era como caer de una cima hacia un abismo. Un momento estaban en la cima del triunfo, viendo la largamente esperada victoria, y al siguiente ya volaban hacia el abismo de la desesperación. Apenas un mensajero trajo la noticia del inminente final de Uchiha Yue, otro informó de la muerte de quien se suponía debía asegurar ese final. ¿Quién puede aguantar semejante golpe? La sensación de recibir esperanza primero y luego ser arrancado sin piedad de las manos era desesperante. ¿No son los Zenin omnipotentes? El ermitaño, que había vivido durante incontables siglos y aparecido en el mundo de los shinobi por primera vez en la historia, tenía que actuar con certeza. ¿Cómo iba a perder? Jiraiya quedó destrozado. Rechazó obstinadamente la idea de que, si los sabios fueran realmente invencibles, el gran sapo ermitaño habría venido a incinerar a Uchiha Yue él mismo, y no estaría buscándolo a él, Jiraiya, con una profecía sobre el fin del mundo. Al fin y al cabo, no se trataba solo de una crisis, sino de la amenaza de aniquilación total. Si fuera posible matar a un monstruo así, ¿quién lo dejaría caminar por la tierra? ¿No era porque estaban inactivos que era imposible derrotarle? ¿O estamos todos en Genjutsu? La confianza serena desapareció de los rostros de Tsunade y Jiraiya. Fueron reemplazados por un silencio pesado y sombrío. ¿Por qué perdió? Si no tenía absoluta confianza, ¿por qué se involucró en la pelea en primer lugar? ¿Fue suicidio? No sabían que el sabio Serpiente Blanca tenía absoluta confianza. Es solo, las cosas no salieron según lo planeado. Voy al monte Myoboku, dijo finalmente Jiraiya, y sin esperar respuesta, salió del despacho del Hokage. Pequeño Jiraiya, ¿por qué estás aquí? Preguntó Shima, mirando su rostro preocupado. Sé por qué estás aquí, intervino Fukasaku. Si hablas de esas fluctuaciones monstruosas de poder, entonces sí. Era el sabio de la serpiente blanca de la cueva Ryuchi. ¿Así que realmente era un ermitaño? Había un tono desesperado en la voz de Jiraiya. ¿Qué le pasa? ¿De verdad no pudo derrotar a Uchiha Yue? Fukasaku negó con la cabeza con fuerza, y había amargura en su voz. La cueva Ryuchi ha sido destruida. El sabio de la serpiente blanca combinó todo el poder de su morada de una manera inconcebible, absorbió una enorme cantidad de energía natural y griega. Extraviado. Las palabras del gran sapo ermitaño resonaban en su mente. El sabio de la serpiente blanca está muerto. La cueva Ryuchi ha sido borrada de la faz de la tierra. Aunque a los sapos no les gustaban las serpientes, las tres grandes tierras sagradas se habían apoyado mutuamente durante siglos. Pequeñas fricciones no afectaron a la antigua alianza. Ahora uno de ellos se ha ido. Completamente. Fukasaka sintió una sorda sensación de impotencia ante la idea. Si Ryuchi ha caído, ¿cuánto durará su montaña Myoboku? ¿Cómo pudo aparecer un monstruo así en este mundo? Un desastre natural encarnado capaz de pisotear tierras sagradas consideradas inviolables. Pero lo peor era que el gran sapo ermitaño estaba en silencio. No había nuevas profecías, ni visiones sobre el destino de Uchiha Yue. Quizás si tuviera más tiempo, podría discernir un nuevo hilo en el patrón del futuro. Pero ya no había tiempo. Perdido, realmente perdió, ¿este mundo se puede salvar igualmente? Jiraiya retrocedió, bajando la cabeza. Le juró a Orochimaru que encontraría la manera. Pero con el paso de los días, no había solución. O más bien, era ingenuo y desesperado. Él y Tsunade se halagaban pensando que la voluntad de fuego de Yue seguía ardiendo en su corazón, y que sus acciones solo eran el resultado de una fuerza fuera de control. Todo era culpa del maldito Danzo, cuya sed de poder sobre el clan Uchiha llevó al joven a la locura. Les parecía que todo lo que tenían que hacer era ponerse frente a Yue, alcanzar los restos de su alma, y él se daría cuenta de sus errores. Se arrepentirá y expía por la aldea devastada y el Hokage asesinado abriéndole el estómago, como hizo Colmillo Blanco una vez. Quienes no lleven la voluntad de fuego dentro de sí nunca comprenderán su grandeza. Pero Hiruzen y los demás cometieron un error al permitir que alguien como Danzo hiciera sus actos oscuros. Si hubiera sido él, Jiraiya, habría matado al viejo conspirador antes de envenenar la aldea con su veneno. Es fácil, por supuesto, razonar cuando Danzo ya está muerto. Si estuviera vivo, probablemente Jiraiya no se habría atrevido a tocarlo. Después de todo, Konoha necesitaba esta oscuridad, al menos, eso era lo que siempre le decían. ¿Qué más da ahora? Aunque aún quedara algo del chico que conocían en el corazón de Yue, ¿cómo podrían llegar a él? Ni siquiera podían acercarse a él.
Hay esperanza. Tiene que serlo. Shima saltó al hombro de Jiraiya, intentando animarle. Pequeño Jiraiya, sigue buscando al niño de la profecía. Creo que su aparición salvará nuestro mundo. Pero ¿ayudará el niño de la profecía cuando el propio camino del destino se distorsiona hasta irreconocerlo? El patrón original fue irrevocablemente arruinado por la mano de alguien que se creía a sí mismo el árbitro del destino, pero en lugar de salvación solo trajo la muerte. Capítulo 69. El precio de la salvación, el hijo de la profecía, así es, murmuró Jiraiya, y con cada palabra su voz se hacía más fuerte y sus ojos se iluminaban con una esperanza loca. Si le encuentro. Puedo. No, definitivamente puedo matar a Uchiha Yue. Y el mundo entero será salvado. ¿Sí? Hijo de la profecía. Ya había visto esto un día antes. Vi caer al malvado Uchiha, abatido por la mano del elegido, y todo volvió a la normalidad. Qué maravilloso será, pensó, y de inmediato un pensamiento loco cruzó su mente. Si tan solo Dan volviera, sería absolutamente increíble. Su ensoñación fue interrumpida por Fukasaka y Shima. Le contaron brevemente a Jiraiya sobre su misión. A su regreso, debería contactar con otras aldeas y prepararlas. Los sabios del monte Myoboku les darán conocimientos sistemáticos sobre el Senjutsu para popularizarlo y abrir una era de perfección universal. A pesar del agotamiento de energía natural de Uchiha Yue, las tierras sagradas aún tenían suficiente para entrenar. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Jiraiya negó con la cabeza violentamente, mostrando un rechazo absoluto. Sabios, no podéis hacer eso. El Senjutsu es el arte secreto del monte Myoboku, no debe ser revelado. ¿Cómo puedes dárselo a otras aldeas? Consideraba a mi boca su segundo hogar, y él mismo parte de esta familia. Y ahora su familia iba a repartir las joyas familiares a enemigos y rivales. ¿Cómo podía aceptar esto? Sabía perfectamente que, si no hubiera habido una amenaza común en Yue, las otras aldeas habrían estado en la garganta de Konoha hace tiempo, arrancándole pedazos de influencia y misiones. Solo hay enemigos fuera del pueblo. Jiraiya, cariño, nosotros tampoco queremos eso, suspiró Fukasaku. Pero no tenemos elección. Esta es la voluntad del gran anciano. Un poder como el Senjutsu no debería pertenecer solo a unos pocos elegidos. No en un momento como este. ¿Pero por qué? ¿Por qué hizo esto el gran sapo sabio? Para encontrar la variable, empezó a explicar Fukasaku. Tras escucharle, Jiraiya frunció el ceño. La situación se ha vuelto tan desesperada que el gran sabio está dispuesto a sacrificar el arte sagrado de Myoboku para sacudir este mundo y encontrar al menos una oportunidad, al menos una laguna legal, para derrotar a Uchiha Yue. Fue impensable. Quizá con un Konoha basta. Hizo un último intento. Nuestro pueblo es el shinobi más fuerte del mundo. Definitivamente podremos aumentar la fama del Senjutsu. Él estaba totalmente en contra. Incluso entendiendo el plan de los sabios, no podía aceptar que el poder que inevitablemente se convertiría en una amenaza para su hogar y su aldea en el futuro se distribuiría entre todos. ¿Qué te pasa, Jiraiya? Shima explotó. Su voz, temblorosa de rabia, me cortó los oídos. ¿Por qué solo tienes a ti mismo en la cabeza? ¿Ves la hora que es y sigues regateando por cosas tan pequeñas? Dáselo a Konoha, ¿has visto siquiera en lo que se ha convertido tu Konoha? ¿La aldea más fuerte? ¿En qué hora estás atrapado? Ella saltó a su hombro y le agarró el pelo con fuerza. Te dije que lo hicieras, adelante. La última vez, el gran sabio te dijo que no escalaras, sino que simplemente miraras. ¿Y qué hiciste? Lo hizo con todo, casi muere, quedó lisiado y perdió la oportunidad de continuar con la familia. Ahora te dicen que avises a las aldeas para salvar el mundo, y vuelves a ello. ¿Tienes un trozo de cerdo en los hombros en vez de una cabeza? Esta vez estaba realmente furiosa. Al final, deprimido y destrozado, Jiraiya se marchó. Al mismo tiempo, había una atmósfera de unidad engañosa en el sombrío escondite de Akatsuki. Nagato expuso con entusiasmo los planes para la nueva era que se avecinaba, mientras Uchiha Obito y Black Setsu estaban uno al lado del otro, asintiendo con naturalidad. Me pregunto cómo es la investigación de Orochimaru, pensó Nagato mientras sus labios pronunciaban discursos pretenciosos sobre el futuro. La idea de mover el mundo entero con la ayuda de Kamui seguía pareciendo dudosa para él. ¿No sería mejor matar a Uchiha Yue ahora mismo, quitarle los ojos y obtener poder absoluto? Por supuesto, esto solo funcionará si Orochimaru crea una técnica capaz de sellar el poder de Yue. Por supuesto, no lo dijo en voz alta.
Jeje, dos idiotas, se rió Black Setsu para sus adentros, mirando al entusiasta Nagato y al seguro de sí mismo Obito. Que el nuevo mundo, que tu ojo de la luna, todo esto son solo pasos para el renacimiento de mi madre. Madre, no te preocupes, te resucitaré pronto. No tenía ni idea de que desde el principio solo eran peones. La voluntad de Madara, Obito se rió fríamente para sí mismo, echando un vistazo fugaz a Black Setsu. Recientemente, por fin se ha convencido de que tiene razón. No hay necesidad de resucitar a Uchiha Madara. Él mismo le superará. Cuando todos estén en su dimensión Kamui, le quitará el Rinnegan a Nagato y obtendrá el verdadero poder. Y la llamada voluntad de Madara, ese vil Setsu negro, tendrá que ser destruida. En ese momento, los tres conspiradores, cada uno con una piedra en el pecho, se entregaron pacíficamente a sueños comunes de un futuro maravilloso. Hombre fuerte. Es un hombre fuerte increíble. Otro poderoso oponente se enfrentó a Uchiha Yue. Un Setsu blanco irrumpió en el refugio, que había estado vigilando al objetivo todo este tiempo. La atención del trío se desvió instantáneamente hacia él. Sin esperar preguntas, empezó a balbucear, atragantándose. Al escuchar su historia, especialmente la descripción de la aparición invencible del sabio de la serpiente blanca, Nagato sintió frío por dentro. Hasta que Orochimaru terminara su trabajo, la muerte de Yue no le beneficiaba. Si Uchiha Yue muriera a manos de otro, entonces sus ojos, se le escaparían de las narices. Además, este dojutsu invaluable podría caer en manos de unos idiotas cualquiera. Capítulo 70. Nagato. Me faltaba solo un paso. Y el riesgo de que esos idiotas les dañaran era demasiado grande. Después de todo, estos no son los ojos de Uchiha Yue, son los ojos de Nagato. El poder que estaba destinado a ejercer. Un poder superior que lo elevará al trono divino. En preparación para obtener este potencial ilimitado, había ordenado en secreto hacerle 2 incisiones en el pecho no hace mucho. Las terminaciones nerviosas y los vasos sanguíneos en ellas estaban idealmente preparados para el trasplante, imitando las cuencas oculares. Todo estaba listo. Lo único que faltaba era un ninjutsu capaz de sellar el poder de Uchiha Yue. Al pensar solo en que esos ojos, su posesión indestructible y legítimamente poseída, pudieran sufrir a manos de unos necios, el corazón de Nagato dolía de ansiedad. Estaba seguro de que ni siquiera el día de la muerte de su madre había sentido tal tensión. Y sí, aunque consiga el ninjutsu adecuado, no puede derrotar a Yue. Es imposible, desechó inmediatamente la idea. El principal problema de Uchiha Yue es su extraña capacidad para absorber energía, lo que convierte una batalla prolongada con él en suicidio. Si no le derrotas de un solo golpe demoledor, la derrota es inevitable. En cuanto se resuelva este problema, él, con su poder indestructible y su nuevo cuerpo, sin duda matará a Yue y le quitará el poder. Esta era su divina, como él creía, confianza. Parecía que durante el tiempo que evitó la confrontación directa, adormecido por sus propias ilusiones y codicia, Nagato recuperó la fe en sí mismo. Nunca imaginó que su propia fuerza no fuera suficiente para ganar. ¿Y cómo es eso posible? Por mucho que alabes a Yue, al final, estos son solo los ojos de un simple mortal. ¿Pueden compararse con los ojos del propio sabio? Su condición recordaba la psicología de un luchador que, tras perder contra un gran maestro, tras mucho pensarlo se convence de que ha encontrado la clave de la victoria. Si no fuera por mi error, habría ganado. Solo era un movimiento más fuerte y un poco más de poder. Esperaré, averiguaré cómo quitarle la mano y seguro que ganaré la próxima vez. El gran maestro. Un maestro de los ataques sorpresa. No solo Nagato, sino también Uchiha Obito no pudo evitar sentirse incómodo. Esperó a que el mundo shinobi, consciente de su impotencia ante Uchiha Yue, lo viera, el dueño de Kamui, como su salvador. Fue en ese momento cuando se suponía que debía obtener el poder supremo. Tampoco necesitaba la muerte de Yue en ese momento. Si iba a morir, sería después de que Obito hubiera logrado su objetivo. Sería aún mejor si Yue muriera de viejo para entonces, sin que él tuviera que hacer ningún esfuerzo. A diferencia de los dos, Black Setsu mantenía una calma helada. Para él, la muerte de Uchiha Yue o su supervivencia eran solo ramas diferentes del mismo plan. Además, la muerte de Yue le haría bien ahora mismo. Le abriría más oportunidades. El plan actual era una apuesta arriesgada. Si tenía éxito, resucitaría a su madre y aplastaría a Uchiha Yue con un poder invencible. En caso de fracaso, puede que no haya otra oportunidad. Pero si Yue moría ahora, incluso a costa del fracaso de toda la operación, tendría la oportunidad de empezar de nuevo en el futuro. ¡Qué idiota eres, Obito!
Black Setsu maldijo para sus adentros, mirando a su supuesto compañero. Aunque fue la estupidez de Obito la que dio origen a su nuevo plan, eso no impidió que Setsu le maldijera de vez en cuando. Tranquila, madre. Esta vez no te defraudaré. Definitivamente te resucitaré. La determinación en su alma era más dura que una piedra. Cuando el Setsu blanco continuó su informe y llegó al momento de la muerte de ese mismo amo. Mis ojos divinos. Mi plan. Gracias a Dios. Nagato y Obito soltaron un suspiro de alivio al mismo tiempo. Parece que este gran maestro no fue tan grande, ya que cayó a manos de Uchiha Yue. Pero el alivio fue seguido de decepción. ¿Por qué es Uchiha Yue tan fuerte? Incluso un enemigo tan poderoso fue derrotado. Sus sentimientos eran extremadamente contradictorios. Querían que él muriera y, al mismo tiempo, le tenían miedo a ella. Si Yue hubiera sido fuerte, todo habría sido más fácil, pero no se trataba solo de fuerza. Parece que fue el sabio de la cueva Ryuchi, dijo el Setsu negro cuando el blanco terminó. Como ser antiguo, conocía muchos secretos del mundo shinobi, incluida la existencia de sabios. Desgraciadamente, ni siquiera él sabía que fue bajo la influencia del gran sabio Sapo que el propio sabio de los 6 caminos se había opuesto una vez a Otsutsuki Kaguya. Casi nadie en el mundo shinobi sabía esto. En el mejor de los casos, la gente había oído hablar del sabio de los 6 caminos y sus aliados animales, pero el papel que desempeñaron en aquellos sucesos antiguos seguía siendo un misterio. Black Setsu comenzó a explicar, mencionando la palabra Senjutsu por primera vez. Senjutsu. Sabios, los ojos de un sabio. El orador no le dio importancia a esto, pero el oyente fue extremadamente atento. Al principio, Nagato desestimó la noticia de que los sabios solo invocaban animales. Pero la palabra en sí. Tiene los ojos de un sabio. Y estos animales invocadores se hacen llamar sabios. Sus ojos son el legado del sabio de los 6 caminos. Y el Senjutsu es una técnica que permitió a estas criaturas vivir cientos de años y llamarse a sí mismas sabios. Un pensamiento cruzó por Nagato. Podía sentir la conexión entre sus ojos y ese Senjutsu en su interior. Estaba especialmente enganchado a la posibilidad de la extensión de la vida. Aunque se llamaba a sí mismo Dios, en el fondo le atormentaba el miedo a la muerte. Después de todo, incluso los dioses que fingía ser eran mortales. Su plan era sellarse y esperar a que Uchiha Yue muriera de viejo. Ganaría fuerzas, no había duda de eso. Pero si puedes usar el Senjutsu para prolongar tu vida. Tenemos que asignar a alguien para averiguar todo sobre este Senjutsu. Decidió Nagato. En ese momento, Obito y Black Setsu, absortos en la discusión sobre los sabios, no notaron en absoluto los cambios en sus pensamientos. Mientras tanto, la noticia de la aparición del sabio de la serpiente blanca y su derrota a manos de Uchiha Yue se difundió por todo el mundo shinobi. Mucha gente descubrió que cierto guerrero poderoso desafió a Yue y fue asesinado. Pero su muerte fue solo la mitad del problema. El verdadero problema estaba en otro lugar,